el contraste era muy grande, porque aquí la mi lengua materna y el asturiano, porque fue lo que oí toda la vida a mi abuela, a mi pa y a mi ma, y a todo el mundo, todos los vecinos, aquí todo el mundo hablaba asturiano. Y claro, llegabas allí y decías asina, fice esto asina, y claro, no, asina ya una asa pequeña, hay que decir así. Y bueno, yo malos tratos físicos no los tuve nunca, pero sí psicológicos, porque claro, sentí con aquella persona que hablaba un castellano bastante bien, porque tampoco lo hablaba como los de Valladolid, pero bueno, viéndonos a nosotros hablábalo bien. Pues sentí como, no sé cómo te voy a decir, como algo pequeño, algo que no vales, eres algo que no, que la gente te mira mal, porque hablas una cosa que no la hablas mal, hablas distinto. Que yo creo que las cosas no tienen que ver el asturiano con el castellano, los dos son lenguas que derivan del latín, o sea que tampoco el asturiano es tan mala cosa, pero bueno, así fueron las cosas, y si decías asina, o si decías hablanas, o crimillera, no sé, cosas así, o voy para abajo, pues todo tenía reproches.